Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Sean fortalecidos en el nombre del Señor Jesús. Quiero terminar este video acerca de la importancia de las palabras de bendición y la importancia de dejar de hablar engaño y de hablar mal. Ahora, por supuesto que hemos visto este enfoque acerca de la palabra de Dios y la importancia de cómo nosotros hablamos con la palabra base que se encuentra en 1 de Pedro 3.10. 1 de Pedro 3.10, que dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Por supuesto de que hemos estado hablando sobre un tema que siempre está en todos los días. Siempre todos los días estamos comunicándonos, porque el ser humano es 100% sociable. Es muy raro que una persona no se comunique unas con otras. Estamos llamados para vivir en comunidad. Y asimismo, hoy día quiero hablarle acerca de las palabras de malicia. ¿Qué pasa cuando existe el condimento de la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando hay un condimento de la palabra de Dios en unas palabras, cuando queremos destruir a una persona y colocamos a Dios en medio de este asunto? Es decir, de que por tal motivo te vas a ir al infierno, eres una vergüenza para Dios, etc. Pero a la inversa, ¿qué pasa si en el condimento de la palabra de Dios, de un comentario, ponemos a Dios para poder bendecir a una persona? Dios te puede sacar de esta situación. Dios te puede hacer una persona mucho más importante. Tú no eres menos que tu problema. Dios te puede rescatar de tu problema. Dios es más grande que tu problema. Entonces, increíble el condimento de la palabra de Dios y cómo lo ocupamos. Pero si ocupamos a Dios o la palabra de Dios y citamos versículos de memoria para destruir a una persona, si ya en sí las palabras son como golpe de espada, como veíamos en el video anterior, cuánto más si agregamos, cuánto más vamos a destruir a una persona si le agregamos el condimento de la palabra de Dios. Pero me he dado cuenta de algo, de que nosotros estamos hablando de estos asuntos, así que cuánto amor nos falta a nuestro prójimo, de cuánto nos falta hablar bien de los demás, cuánto nos falta bendecirnos unos a otros. Hablamos acerca de la desunión, de la poca seriedad, de la carnalidad, de que conociendo la palabra de Dios, sin embargo, no tomamos en serio el poder tener fruto del Espíritu. Esos son como los típicos sermones que uno ve en nuestros cultos. Pero sin embargo, en otras partes del mundo, como el Medio Oriente, estos temas no son recurrentes, sino que son otros, el hecho de dar la vida. Y yo siempre hablo de estas cosas que siempre están en la literatura contemporánea cristiana acerca de cómo están enfrentando a la iglesia perseguida estas situaciones, su vida, y cómo el Espíritu Santo los guía hacia un mejor camino. Y resulta que tener esta misma palabra es un privilegio. Hoy en día nosotros podemos tener muchas Biblias de estos tipos, muchas Biblias de estudio, pero sin embargo hay personas que se dedican al contrabando de Biblias, porque en aquellos países poder extender este objeto, que obviamente no es cualquier objeto, es la palabra de Dios, es ilegal. Y hay personas que lo ocupan. Hay personas que ocupan los ataúdes, donde no está la persona muerta dentro, sino que está lleno de Biblias, y resulta que hay personas que se dedican a poder extender la palabra de Dios a otros lugares donde esto está prohibido. Muchos de ellos mueren en el intento y otros llegan a su objetivo, por así decirlo. Y la pena obviamente es que es la muerte. Pero sin embargo sus temas no son nuestra falta de amor, la falta de unidad en la iglesia, o de cuánto calumnia hay dentro de la iglesia, cuánto nos destruimos con las palabras, sino que simplemente está el hecho de morir por la causa de Cristo. Y esto obviamente que no son cosas que invento yo, sino que es parte de la realidad de muchos de nuestros hermanos que, teniendo una cultura muy distinta a la nuestra, viven este tipo de situaciones. Asimismo, en Efesios 5:14 dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y muchas veces en la mañana Dios nos dice, despiértate tú que duermes, porque Dios quiere estar contigo.
Por eso te despierta a las 3 de la mañana y también te dice levántate de los muertos cuando te falta oración, cuando hay cosas que en realidad no están edificando tu vida, y te dice levántate de los muertos, de las cosas muertas de este mundo. Pero el versículo termina de una manera muy, muy sencilla pero muy profunda. Dice, y te alumbrará Cristo. Y cuando te alumbra Cristo podemos vivir esa luz que es Cristo, y la podemos vivir en cada una de las áreas de nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, despertar, que dormimos a veces, levantarnos de los muertos, levantarnos de este entorno y dejar que Dios nos alumbre nuestras vidas. Asimismo se va a notar cuando tú hablas palabras de bendición. En Primera de Juan 3:18, cuando yo conocí este versículo, lo memoricé de inmediato y dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces tenemos que el hablar bien se va a notar, y se va a notar en tu testimonio en primer lugar. Segundo, es una advertencia, una precaución. En Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entrometas pues con el suelto de lengua. Asimismo, este versículo 1 Juan 3:18 habla acerca de discursos y las acciones. Obviamente que más importante que los discursos y de las palabras y que nuestra lengua son nuestros hechos y la verdad de nuestra realidad y de nuestro comportamiento y de nuestra vida cristiana. Entonces, si no podemos parar nuestra lengua y no podemos parar de hablar mal unos con otros, entonces mucho menos se va reflejada en nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestra vida diaria. Porque siempre queremos hablar de que tenemos que practicar lo que hacemos, pero si no podemos parar lo que hablamos, es imposible seguir a ese próximo paso, a ese próximo nivel, por así decir, de crecimiento, de madurez. Por eso, en Primera de Corintios 10:12, hay un versículo muy conocido que dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que podemos estar firmes, que estamos hablando bien, que estamos actuando bien, pero ante todo, no confiarse nunca. Y ese es el gran error, confiarse y creer que somos más que suficientes, más que imprescindibles en la iglesia o en la familia o donde sea. Inclusive a veces caemos en el error de creernos imprescindibles para Dios, lo cual no es cierto. Dependemos 100% de Dios. Quiero dejar también para un próximo video acerca de este tema y seguir hablando de la importancia de hablar palabras de bendición.